esta mañana. Espero que se encuentren muy bien. Para mí es un privilegio, un honor estar hoy delante de ustedes y poder compartir lo que creo el Señor ha puesto en mi corazón para que veamos en esta mañana. Le invito por favor que me acompañe e incline su rostro. Pidámosle al Señor que nos hable. Espíritu Santo de Dios, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más aquí en tu casa. Señor, habla a nuestro corazón, instrúyenos, exhórtanos, aconséjanos. Señor, que nuestro corazón pueda ser una tierra fértil para que la semilla de tu palabra pueda ser sembrada y podamos dar fruto. Esto lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El tema que hoy vamos a desarrollar es preparándonos para servir. Y una de las cosas que tenemos que tener claro es que Dios nos llama a cada uno de nosotros al servicio. No es una opción servir. Muchas veces lo que sí es una opción es que nosotros escogemos a quién servir, pero no escogemos si servimos o no servimos. Si servimos a Dios, pues a Él lo servimos. Pero si no le servimos a Él, servimos a las cosas de este mundo o al enemigo. Y otra cosa que tenemos que tener claro es que Dios nos hace la exigencia de llamarnos a servir, nos hace el llamado a servir. Porque nada de lo que nosotros tenemos nos pertenece. Es muy diferente la perspectiva cuando usted es dueño a cuando usted es administrador de los bienes. De repente, si usted es dueño, pues tal vez no le interesa tanto si los bienes aumentan o no. Al final del cabo, usted asumirá las consecuencias. Pero cuando usted es administrador, se espera de usted que usted sea productivo y los maneje de la mejor manera. Entonces, todo lo que tenemos le pertenece a Dios. A pesar de que podamos decir no, pero la casa que yo tengo fue mi esfuerzo. Lo que yo tengo ha sido con el sudor de mi frente. Sí, pero las fuerzas que tienes Dios te la dio. La inteligencia que tú tienes Dios te la dio. Todos los recursos, habilidades, capacidades que usted pueda tener le pertenecen a Dios. La Biblia dice que todo lo que tenemos nos ha sido enviado del cielo. También nos dice: ¿de qué te jactas? ¿Qué tienes que no te haya sido dado? Entonces, este llamado al servicio definitivamente no lo podemos ignorar. Ahora, ¿cómo servimos nosotros? Nuestro mayor ejemplo fue Jesús. Y lo vamos a ver en un pasaje. Por favor, acompáñame a Juan capítulo 13, libro de San Juan, capítulo 13, versículos del 2 al 7. Usted lo puede ver también ahí en la pantalla y seguirme en la lectura. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Sabes, hace más de 2000 años no habían calles pavimentadas. Al contrario, eran unos caminos polvorientos. En ese tiempo no habían zapatos cerrados, tal vez como los que usted anda hoy. El calzado que se utilizaba eran las sandalias. Apenas unas sandalias que en algunos casos podría cubrir apenas los dedos. Y esa descripción nos permite imaginar cómo quedaban los pies de sucios. Y si esa persona tenía las uñas largas, pues entonces el polvo se acumulaba debajo de las uñas. Y a eso agréguele un calor muy intenso. Es por eso que cuando alguien recibía una visita y era una persona que practicaba buena hospitalidad,
Entonces ese anfitrión llamaba al siervo que consideraba más inferior para que lavara los pies de su invitado como una atención especial. Así que entonces leemos en el relato de San Juan capítulo 13, a Jesús lavando los pies de sus discípulos. Nos damos cuenta el por qué Pedro reaccionó de la forma en que reaccionó y dijo: tú, Señor, me estás lavando los pies a mí. ¿Cómo te puedes rebajar? ¿Cómo el Mesías esperado, el Dios del cielo y de la tierra, el poderoso Hijo de Dios, me va a lavar a mí los pies, si eso es una labor para el siervo más inferior? Yo no sé si usted se puede imaginar que por qué esa sobreexaltación de Pedro cuando Juan el Bautista había dicho: yo no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Pero imagínense a Jesús tomando cada pie de esos discípulos, pies que desprendían ese fuerte olor, y con sus propias manos comenzó a lavarlos hasta que toda la mugre saliera, para posteriormente, dice el pasaje, tomar la toalla que estaba ceñida en su cintura y comenzar delicadamente a secar cada uno de esos pies. Yo no sé si usted quiere ir un poco más allá en la imaginación y decir: yo no sé si alguno de esos pies tenían hongos. No era una labor agradable delante de los ojos. Pero la palabra del Señor dice que Jesús hizo eso con amor y le estaba mostrando el ejemplo a sus discípulos. La pregunta es: ¿por qué Jesús hizo esto? Se lo preguntaban ellos. La respuesta está en San Juan capítulo 13, por favor, versículos 14 y 15. Dice: pues si yo, el Maestro y Señor, les he lavado los pies a ustedes, también ustedes deben lavar los pies los unos a los otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Ahora, ¿será que Jesús nos estaba dando el mandamiento de que cada vez que alguien llegara a nuestra casa tendremos que lavarle los pies? No, esa no era la lección. La lección era lo que significa un verdadero servicio en el reino de los cielos. Y vamos a extraer de este pasaje lo que el Señor nos quiere enseñar acerca del servicio al cual Él nos está llamando. Y el punto número 1 que quiero tocar hoy es que usted tiene que definir su identidad en Cristo. ¿Sabe? Jesús sabía que las circunstancias no determinaban quién era Él. A pesar de que Él estaba haciendo la labor del siervo más inferior, las circunstancias de lo que Él estaba haciendo no tenían nada que ver con quién era Él en Cristo. En Cristo mi valor como persona no está ligado a la función que yo realice, sino que como cristiano tengo que saber que mi identidad está basado en lo que Dios dice que soy a través de su palabra. Sin embargo, vemos hoy en día personas que su identidad la tienen en otras cosas. Habrán personas que, dependiendo del trabajo que los pongan a hacer, dirán: disculpe, ¿usted sabe quién soy yo? Y yo le quiero decir: no importa quién sea usted y si los demás lo saben, lo que importa es que Dios sepa quién es usted. En el cristianismo es de esa forma para los seguidores de Cristo. Entonces, independientemente de lo que digan o hagan los demás, nuestra identidad está segura en quien Dios dice que somos. Él dice que somos amados, somos preciados, somos lo más importante delante de sus ojos. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que hacer nuestro servicio de forma que no nos enseñoreamos de los demás o tenemos un concepto más alto del que deberíamos tener. La Biblia dice que la intención de servir para enseñorearse de los demás es la intención de los gobernantes de las naciones, pero no de los siervos de Cristo. Lo segundo que quiero rescatar de este pasaje es: deje las excusas, identifique la necesidad y dispóngase a accionar lo que Dios te ha dado. ¿Sabe? Jesús tenía muchas excusas para no servir.
El pasaje dice que el Señor estaba pronto a ser crucificado. Estaba cansado. Había una opresión psicológica sobre él por lo que iba prontamente a padecer en su camino hacia la cruz del Calvario. Tenía excusas, hubiera dicho: no, yo soy el maestro, ustedes los discípulos. Pero dice la palabra de Dios que hasta lo último él sirvió. Jeremías 1, versículos 7 y 8 dice: pero el Señor me dijo: no digas soy muy joven, porque vas a ir donde quiera que yo te envíe y vas a decir todo lo que yo te ordeno. No le temas a nadie, que yo estoy contigo para librarte, dice el Señor. ¿Sabe? Las excusas nos llevan a negar y justificar una conducta negligente que estamos teniendo. ¿Cuántas excusas tenemos nosotros para compartir la palabra? ¿Cuántas excusas tenemos nosotros para servirle al Señor? Si yo pudiera, si yo tuviera. Inclusive a veces disfrazamos nuestras excusas como razones espirituales. No, el Señor sabe que yo estoy en un tiempo de reposo. No, el Señor conoce mi corazón. Pronto, después, más adelante le voy a servir. ¿Sabes? La excusa no es sabiduría. La excusa no es amor. La excusa es irresponsabilidad, es engaño, es orgullo y es cobardía. Las excusas buscan desviar la atención del verdadero responsable por miedo a la directa confrontación e inminencia de cambio. Las excusas existen desde Adán y han pasado de generación en generación. La palabra de Dios dice que Adán dijo: Señor, la mujer que tú me diste. En otras palabras le dijo: Señor, tú tienes la culpa. Y Eva dijo: no fue culpa mía, fue la serpiente. Al final y al cabo la serpiente ya no tenía nadie a quien echarle la culpa y dijo: bueno, seguramente es mía. Hay otros pasajes que nos dice: Saúl dijo: pero es que tuve miedo de los soldados, por eso los dejé hacer lo que querían. Aarón, cuando hizo el becerro de oro en el desierto, le dijo al Señor: Señor, tú conoces a este pueblo que es inclinado al mal. Por eso me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Señor, por eso lo hice. El paralítico de Betesda dijo: no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Las excusas son muy peligrosas, porque las excusas nos pueden desviar del propósito que Dios tiene para nosotros. Dios no te va a obligar a hacer nada, pero si nosotros insistimos en estar poniendo excusas, el resultado es que nuestra vida se va a estancar y no vamos a ver ningún avance. Debemos de identificar las excusas como un freno de nuestro potencial. Y cuando tú decides dejar las excusas a un lado y no tienes miedo de afrontar tus miedos, entonces ahí puedes encontrar con claridad la salida a este problema de carácter. Cuando no tienes miedo de decir: sí, yo soy el culpable. Sabía que podía, pero me rendí. Yo debía haberme levantado más temprano. Sí, tuve que haber terminado el discipulado, pero la verdad es que no quise hacerlo. Yo debí mantenerme íntegro ante esa propuesta. Quitarnos las excusas es como quitarnos una máscara de nuestro rostro. Y cuando tú quitas esa máscara, puedes ver y reconocer que en el espejo que te estás viendo, el espejo de la realidad, ese que se mira ahí es el de la responsabilidad. Así que digámosle al Señor: Señor, necesito ayuda, quita las excusas de mi vida. Ya no quiero ser impuntual, negligente, débil, carnal. Necesito tu ayuda, necesito tu dirección. El otro punto que quiero rescatar de este pasaje es que dígale no a la mediocridad. Termine lo que usted empezó. ¿Sabe? Jesús estaba ahí y comenzó a lavarle los pies, y él no dijo: bueno, chicos, escúchenme, ya le he lavado los pies a 6, ¿qué tal si continúa otro con los otros 6? No dijo: mira, Pedro, hagamos una cosa, yo voy lavando y tú vas secando.
No, el pasaje dice que Jesús lo hizo hasta el final. La mediocridad no conviene a los hijos de Dios. La diligencia, la excelencia es lo que debe caracterizar al creyente. Había un hombre que se llamaba Juan, siempre estaba emprendiendo algo nuevo. Cada vez que alguien le preguntaba: Juan, ¿qué estás haciendo?, preguntaba: hoy estoy en un proyecto, estoy emprendiendo, estoy comenzando una carrera universitaria, estoy teniendo unos nuevos hábitos de alimentación, es más, estoy comenzando el discipulado de la iglesia, vieras qué chiva, todo va súper bien. Y los que conocían a Juan no les extrañaba que tuviera buenas ideas, no les extrañaba que fuera una persona emprendedora. Pero aunque esa persona tenía un solo error, nunca terminaba lo que comenzaba. Le sucedía lo que decía un dicho: subió como palmera y bajaba como coco. O sea, siempre se quedaba a mitad del camino en el proceso. Un día alguien se sinceró con Juan y le preguntó: ¿por qué siempre estás empezando algo nuevo pero no lo terminas? En realidad tienes buenas ideas, tienes buenas intenciones, se escucha muy bien lo que quieres hacer, pero ¿por qué no lo terminas? Juan se quedó en silencio, volvió a ver hacia el suelo y le contestó: es que en realidad siempre hay una persona que sabotea mi proceso. Yo quiero empezar con todo el ánimo, pero esa persona me hace desistir. Su amigo entonces le contesta: wow, no lo sabía. ¿Quién es esa persona con esas terribles intenciones? Juan respondió: soy yo mismo, yo me autosaboteo. La palabra en Proverbios 23:7 dice: pues como piensa el hombre dentro de sí, así es. ¿Has escuchado la palabra autosabotaje? Que lo que quiere decir es un ataque que nos hacemos a nosotros mismos con el propósito de frenar nuestro avance. Primera de Timoteo 4:16, Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza y persevera en estas cosas. Es rescatable lo que Pablo le dice a Timoteo, le dice: ten cuidado de ti mismo. Porque muchas veces podemos ser nosotros nuestros peores enemigos para no hacer lo que Dios nos está llamando a realizar. La palabra mediocre viene del latín mediocris. Es una composición entre la palabra medio y la palabra ocris. Medius, significa medio, y ocris significa montaña. La palabra en su significado quiere decir una persona que se queda a la mitad de la montaña, una persona a media altura, algo que se hizo pobremente, algo que es insuficiente, algo que no destaca. No seas de aquellos que empiezan a subir la montaña y se queden a medio camino. Por eso Romanos 12:2 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. ¿Sabes? Un famoso general de los Estados Unidos dijo una vez a su tropa: algunos de ustedes han venido con la mentalidad de morir por su patria, pero esa no es la manera de ganar la guerra. La forma de triunfar es logrando que sus enemigos mueran por la de ellos. ¿Sabes? La forma en que nosotros pensamos hará la diferencia entre el diligente exitoso y el perezoso mediocre. ¿Cómo te ves ahora mismo? ¿Te consideras limitado? ¿Te ves como un perdedor? ¿Estás arrasando las dificultades del pasado como las grandes anécdotas que tienes que contar hoy? ¿O te ves como un poderoso instrumento en las manos de Dios para ejecutar lo que Él te ha enviado a hacer? En el mundo
Hay quienes por la ambición del éxito o el dinero, desean dar más en sus trabajos y profesiones, porque la ambición los estimula. Ahora yo te pregunto, ¿qué estimula a un cristiano a servirle a su Señor? ¿Qué es lo que nos tiene que estimular? El estímulo que recibimos es el amor a nuestro Señor, el amor a lo que Él hizo por nosotros, el amor a los hermanos que usted tiene al lado, el amor a su iglesia por el cual Él dio su vida, el amor por mi prójimo, que independientemente de quién sea, su profesión, si es creyente o no, tiene valor en sí mismo porque Él es la imagen del Dios Todopoderoso. Algunos prestan servicio por obligación y otros lo hacen por devoción. El que lo hace por obligación a duras penas lo va a hacer, pero el que lo hace por devoción hará lo que se le pide y aún un poco más. El otro punto que quiero extraer de ese pasaje es: deje el egoísmo y traiga gozo a su vida. Deje el egoísmo y traiga gozo a su vida. De todos los que estaban sentados en la mesa con Jesús, el único que identificó la necesidad y se dispuso a suplirla sin ser egoísta fue Jesús. Nosotros buscamos la felicidad en lugares incorrectos. No encuentras la felicidad en el placer, en el poder, en el reconocimiento, en las posesiones. Todo eso es efímero. El gozo que es permanente, y eso es un principio bíblico, yo quiero que usted se lo lleve en su corazón. Si tú quieres tener gozo en tu vida, gozo permanente, un gozo que crece, un gozo que se desborda, en la Biblia el gozo viene a través del servicio. En la Biblia el gozo viene a través del servicio. Si eres generoso y bondadoso, vas a dejar de ser egoísta y vas a regocijarte. El gozo viene cuando dejo de enfocarme a mí mismo y miro hacia los demás. Y eso es algo verdaderamente contracultural, porque todo a nuestro alrededor dice que todo se trata acerca de mí. Pero cuando decides entregar tu vida a ayudar a los demás, más gozo va a comenzar a fluir dentro de ti. Filipenses 2:17 dice: pero aunque yo sea derramado como libación, libación es una ofrenda líquida sobre el sacrificio y servicio de su fe, dice Pablo, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y dice Pablo, y también les ruego, regocíjense de la misma manera. ¿Cuál es la misma manera? Sirviendo a Dios, entregándose como sacrificio a Él. Nuestro regocijo está ligado a la bondad. Si eres egoísta, no vas a tener un gozo verdadero y permanente. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con una actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo. Si te falta gozo en tu vida, si no eres feliz ahora mismo, empieza a servir. Busque un lugar donde usted pueda dar de su tiempo extra de forma voluntaria para dar a los demás. Busque un área de servicio dentro de la iglesia, porque si esto no existe ahora mismo dentro de tu vida, déjame decirte que estás viviendo una vida egoísta. Porque el propósito de Dios no es que vivas para ti, sino que tienes que sembrar en los demás. Dejar de ignorarlos y menospreciarlos y ser un verdadero prójimo que usa la misericordia y la gracia que recibió para bendecir a los demás. Hoy en día hay muchas personas que están angustiadas, que tienen el corazón quebrantado. Hay personas que seguramente tú conoces que están pasando una temporada difícil.
Hay personas que están ahorita mismo pasando por un mar de angustia, que están enfermos, que se están esforzando por recuperarse de una tragedia. Sabes, en situaciones así, nada infunde más ánimo que un mensaje personal del Señor, en el cual Él exprese su amor a esa persona y le reconforte como solamente Él lo puede hacer. ¿Qué tal si usted y yo nos ponemos de acuerdo a que más allá de enviarle una carta o flores o una tarjeta o un emoticón por un celular, podemos decirle: Señor, ¿por qué no me das un mensaje para llevarle a esa persona algo que tú le quieres decir? ¿Por qué no rogarle al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un instrumento de bendición para esa persona que está en necesidad? Y yo te garantizo que eso va a venir como un ungüento sobre personas rotas y Dios los va a comenzar a sanar. Pero eso Dios lo quiere hacer a través de ti. Lo último que quiero comentar es que servir es amar. Cada vez que yo sirvo, yo digo: te amo, me importas. Y es un amor sin importar quién sea. Yo te quiero que veamos algo importante. ¿Quién estaba también en la mesa mientras que Jesús estaba lavando los pies? ¿Sabe quién estaba ahí? Estaba Judas, el que lo iba a traicionar. Y ahora yo te pregunto en esta mañana: ¿notamos algún cambio en el servicio de Jesús porque era Judas? ¿Hay un trato diferente? Yo te pregunto: ¿quién te hace la vida imposible? ¿Quién es irritante? ¿Quién es molesto? ¿Quién es ingrato? Cada una de esas personas es nuestra oportunidad para aplicar el verdadero servicio en amor. Amar a los que a nuestros ojos no son dignos de amar. Jesús nos dice claramente en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 44: pero yo digo, amad a vuestros enemigos. Así que nuestro nivel de servicio no puede ir determinado por el nivel de afinidad que tengamos con alguna persona. Para amar a los que nos aman no se necesita el evangelio. Pero amar a aquel que no lo merece ante nuestros ojos, que pareciera menos, que puede ser un traidor, un narcotraficante, un asesino, una persona que es altiva, que es blasfema, delante de nuestros ojos pareciera que no. Pero yo hoy pregunto: ¿quiénes somos nosotros para hacer acepción de personas en nuestro servicio? ¿Por qué no decirles te amo? ¿Acaso nosotros mismos no hemos recibido perdón? ¿No hemos recibido gracia? ¿Acaso nosotros no merecíamos la gloria de Dios tampoco? Y Dios aún así se dio hasta lo último por mí y por ti. Yo no sé si usted se acuerda la historia del buen samaritano. Pero el buen samaritano dice: había un hombre que iba de camino y en el camino lo asaltaron unos ladrones. Lo dejaron malherido, casi muerto, tirado en la calle. Pasó un sacerdote, lo miró y se fue. Pasó un levita, lo miró y se fue. Y sabes, la sociedad de hoy en día está llena de sacerdotes y levitas, y lamentablemente aún la iglesia. El sacerdote y el levita representaban en su tiempo personas religiosas, pero que no tenían amor. Servían en un ministerio, pero no le querían servir al prójimo. Servimos, pero no nos interesa la necesidad de los demás. ¿Cuántas veces sabemos de la necesidad de alguien? Sabemos de alguien que necesita nuestra ayuda, pero solo lo vemos y pasamos de largo.
Sabe que no permita que nuestro corazón, que su corazón, que mi corazón se engrose de falta de misericordia, de indiferencia. Pidámosle al Señor que en nuestro servicio no haya acepción de personas. Gracias a Dios que el samaritano pasó, y a pesar de que él sabía que muy probablemente no le iban a devolver nada de lo que él hizo, dice la Biblia que utilizó todos sus recursos para ayudar a su prójimo. Y lo más importante, no mandó a otro, él mismo lo hizo, dispuso de todos sus servicios, fue, lo levantó, lo curó, pagó donde se iba a quedar, hizo todo por su prójimo. Amar es una acción concreta en una situación específica. Yo estaba perdido y Cristo me amó. Yo también fui perdonado, yo también fui aceptado. Y aunque yo no merecía nada, Él extendió sus brazos de amor y dio su vida por mí. Y todo esto yo lo he recibido de forma abundante de parte de Dios. Por eso la Biblia dice: de gracia recibiste, dad de gracia. Mira, Luis dice: me ayuda aquí por favor. Quiero terminar. Que usted se vaya hoy de aquí con algo en su corazón, y eso usted tiene que accionar a servir a Dios. Hay gente que está esperando la manifestación del don que Dios te dio para ser bendecido y ministrado. Y mientras que pasamos en excusas y mediocridades y en egoísmo, hay gente que se está perdiendo. Hay necesidad mucha en el mundo. Tal vez no vamos a hacer todo, pero vamos a hacer algo. Había una persona, un joven que estaba en el teléfono. Era un teléfono público. A los que vivieron en aquella época que habían teléfonos públicos, porque hay gente que no concibe que era un teléfono público, ¿verdad? Una máquina primitiva ahí del tiempo de piedra. ¿Usted se acuerda que cuando usted hablaba por el teléfono público, ya habían personas atrás haciendo fila? Entonces normalmente usted tenía que cuidarse lo que hablaba porque todos lo escuchaban, ¿cierto? Especial cuando estaba uno y tal vez estaba marcando con la novia, y entonces trataba de poner la mano así: bueno, mi amor, sí, yo también te amo, y le mandaba un beso y trataba de cubrirse para que nadie. Pero había un joven, estaba llamando, y él estaba diciendo: ajá, sí, señor, ajá, mire, ¿tiene usted algún trabajo para un empleado honesto, capaz y trabajador? Preguntó el joven. Ok. No tiene ningún trabajo. Ok, que ya tiene un trabajador así. Bueno, ok, bien, gracias de todos modos. Entonces él colgó y comenzó a alejarse del teléfono, sonriendo y silbando. La persona que estaba detrás de él no pudo evitar oír lo que decía. Y entonces decía: ¿estoy en lo correcto al pensar que a usted le acaban de negar un trabajo? El joven con una sonrisa le contestó a esa persona: pues sí. Entonces esta respuesta le causó más curiosidad, porque no podía creer que un hombre que había sido rechazado por un empleo tuviera tanta satisfacción de lo que había sucedido. Por tanto, le preguntó otra vez: ¿y entonces por qué tiene esa sonrisa y se siente tan contento? A lo que el joven contestó: es que yo soy ese empleado honesto, capaz y trabajador que ellos ya tienen. Yo llamé a la empresa para comprobar si yo estaba haciendo bien mi trabajo. Impresionante, ¿verdad? Ahora yo te pregunto: ¿qué tal si llamamos a tu esposa y le preguntamos? ¿Por qué no la llamas y le preguntas? ¿Por qué no llamas a tu vecino y le preguntas si tienen un vecino que es ayudador, que siempre tiene una palabra de edificación, una palabra de consuelo, una sonrisa? ¿Por qué no llamas?
a tu líder tal vez y le preguntas. Si eres un servidor feliz, lleno de amor, contento, que sabe que su identidad está en Cristo y no importa lo que le pongan a hacer, Él es feliz porque le está diciendo a los demás: te amo, por eso te sirvo, te amo, por eso te sirvo, porque me importas, porque a Dios le importas. Algunos tal vez Dios les ha hablado y les ha dicho: yo te voy a enviar, te voy a dar influencia, te voy a dar muchas cosas. Pero tal vez piensas que estás muy largo, porque tal vez hoy piensas que estás haciendo algo insignificante. Pero yo te quiero decir: valore esos pequeños comienzos. ¿Sabes? David, él iba a ser rey de Israel, ¿cierto? Recibió esa palabra del Señor, pero él no dijo inmediatamente: papá, voy a ser el rey de Israel, ve a ver quién le cuida las ovejas. No lo hizo así, sino que si lo llamaban a cuidar ovejas, él se encargaba de ser el mejor pastor de ovejas. Y no solamente las cuidaba, sino que se enfrentaba a cuanta bestia se atreviera a robarle alguna de las ovejas de su padre. Si lo llamaban a tocar un instrumento, él se comportaba a la altura como un excelente músico. Si lo enviaban a matar filisteos y traer la prueba de su victoria, él duplicaba la cifra. Si lo mandaban a ser el espadachín de Saúl, lo hacía de la mejor manera. Él no menospreció cada etapa que vivió. Primero fue pastor, luego músico, luego paje de armas, luego el mejor soldado, y llegó a ser el mejor rey de Israel. Las tareas insignificantes se vuelven significantes cuando hago lo que hago por amor a Dios. Cuando yo lo hago así, todo en tu vida se vuelve importante. Así que en la escalera de la promoción de Dios, siempre damos el primer escalón y servimos. Y servimos y servimos. Pero cuando tú estés subiendo esa escalera, no pienses que vas a llegar en un momento a lo más alto y que entonces ya llega un momento en que los demás te tienen que servir a ti. No, en el reino de Dios, cuanto más sirves, se te abren las puertas para que sirvas más y sirvas más y sirvas más a los demás. Lo que sí cambia es la influencia que Dios te permite tener para que otros puedan servir de la mejor manera. Póngase de pie, por favor, en esta mañana. Cierre sus ojos, por favor, y digámosle al Señor: Señor, nos presentamos delante de ti en esta mañana. Te debemos dar gracias por tu palabra. Pedimos que esa palabra, Señor, sea como un martillo que golpea la roca de los corazones, sea como una espada que ha penetrado mi vida y que me va a permitir accionar, moverme hacia un mundo en necesidad, a ser un instrumento útil en tus manos. Yo quiero servir como tú me enseñaste a servir. Señor, quita de mí las excusas que he puesto hasta el día de hoy. Señor, tengo un bajo concepto de mí mismo o tengo un alto concepto de mí mismo. Permíteme y trae a mi corazón la identidad que tú tienes de quién soy yo en ti. Señor, perdóname porque muchas cosas tal vez las he dejado a mitad del camino. Me he propuesto cosas y las he dejado a la mitad. No lo he hecho bien, no lo he hecho con excelencia. Perdona mi mediocridad. Señor, perdóname porque tal vez muchas veces he sido egoísta y he pasado de largo ante la necesidad de los demás. Yo quiero
que haya gozo en mi vida y que ese gozo rebose. Y hoy entiendo que es por medio del servicio a los demás que el gozo va a venir a mi vida. Señor, haz que mi vida pueda rebosar de gozo. Cada vez que estoy haciendo algo, el gozo del cielo pueda fluir en mi vida. Y por último, Señor, perfeccióname en ese amor que tú tienes. Que yo pueda mirar a los otros como a mí mismo, que una vez necesitaba perdón y lo recibí. Que una vez yo no merecía, Señor, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, sino que merecía la ira de Dios, pero tú me volviste a ver con ojos de amor y entregaste todo lo más preciado que tenías por amor a mí. Señor, ayúdame a no pasar de largo ante la necesidad, sino yo mismo tomar mis recursos, mis habilidades, mi conocimiento, todo lo que soy, ir a la necesidad, no solamente del ministerio de la iglesia, sino la misión al mundo que tenemos tú y yo. Padre, en el nombre de Jesús, trabaja en mi vida, y gracias porque el que comenzó la buena obra en mí la va a finalizar. Porque tú, Señor, yo sé que hasta el día de hoy no has puesto excusas para trabajar conmigo. Sigues ahí trabajando. No vas a hacer las cosas mediocres, vas a terminar conmigo y yo voy a ser un instrumento útil en las manos de Dios para hacer lo que tú me has encomendado. No importa dónde, Señor, no importa qué sea, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios le bendiga en esta mañana, que Dios le guarde y que esa palabra pueda dar fruto en su corazón. Amén.